Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Opinología Indeseable. El día de hoy estoy haciendo un cortito, muy cortito, acerca de un tema que ya tenía ganas de tocar desde hace mucho, el cual es ansiedad y depresión. Porque digamos que es un tema del que todo el mundo habla, pero muy poca gente realmente tiene conocimiento acerca de qué es eso, ¿no? De qué es la ansiedad y qué es la depresión. Porque la gente suele usarlo muy a la ligera, sobre todo en el caso de lo que es la depresión, lo suelen usar muy a la ligera y pues no es algo que deba de tomarse tan así, porque pues, realmente no es así. Antes que nada tenemos que pensar qué es la ansiedad. Y bueno, la ansiedad es un estado anímico en el cual la persona comienza a tener manifestaciones físicas en las cuales digamos que su cerebro tiene un desequilibrio de neurotransmisores y este desequilibrio de neurotransmisores se reflejan en el estado de ánimo de la persona y posteriormente en sensaciones físicas tangibles. Primero que nada tenemos que entender que en el caso de los seres humanos, bueno, no somos perfectos, somos máquinas imperfectas. Eh, Estoy usando este filtro rojo porque me gustó, nunca antes lo había visto y dije, me encantó, lo voy a usar ya para siempre. Bueno, los seres humanos no somos máquinas perfectas, somos máquinas bastante imperfectas y tenemos un cerebro que a pesar de que tiene muchísimos años de evolución, no sabe comportarse exactamente o perfectamente ante todas las situaciones, ¿no? Digamos que hay tres mecanismos de defensa que se utilizan siempre cuando el cerebro capta que hay una agresión en la cual se está siendo víctima. El, Esto se le conoce como respuesta de lucha o respuesta de huida. En el momento en el que te sientes atacado, el cerebro puede utilizar el mecanismo de lucha, en el cual hay un rush de adrenalina, el cerebro empieza a producir un montón de adrenalina, empieza a hacer que el corazón lata rápidamente, hay una mayor irrigación sanguínea hacia los músculos, las pupilas tienden a dilatarse y el cuerpo puede reaccionar de manera muchísimo más rápida. Eh, Hay personas que tienden a gritar, hay personas que tienden a enojarse. Este es el mecanismo de lucha. Y ese mecanismo de lucha es el que hace que una persona pueda rápidamente reaccionar ante una agresión. Mediante correr o pelear. Es el mecanismo de lucha o de huida. Ese mismo rush de adrenalina, si la persona, digamos que es una persona que no está preparada para el combate, que no es una persona que no está preparada para pelear o no suele ser una persona que se enoja con facilidad o que explota con facilidad, entonces va a hacer lo contrario. Si la persona no lucha, entonces va a tratar de huir. Entonces, cuando por ejemplo te enfrentas a un peligro inminente y la persona no sabe qué reaccionar, entonces va a gritar, se va a asustar, va incluso a llorar o va a empezar a temblar o tener esto, debido a que el cuerpo está segregando un montón de hormonas a la vez en las cuales se van a reflejar. Aquí tenemos que si la persona no lucha, o sea, no pelea, entonces va a huir. Pero hay un tercer mecanismo de defensa, el cual muchos animales lo tienen y los seres humanos también lo tenemos, que es el mecanismo de la parálisis, el quedarse paralizado. Un animal feroz normalmente atacaría, gruñiría o estaría listo para el combate. Un animal que fuera presa más bien saldría corriendo. Pero el otro mecanismo, el de la parálisis, en el ser humano se ve como un desmayo. Una persona tiene un susto fuertísimo y entonces se desmaya. Queda allí. En algunos animales se fingen los muertos o se quedan tiesos así completamente. Entonces, como somos seres humanos, y como seres humanos, digamos que ya no nos enfrentamos a las cuestiones naturales en las que todos los animales se ven envueltos, en donde pelean o corren, nosotros más bien casi siempre estamos quietos. Y casi siempre estamos en una situación en la que no sabemos qué hacer. Pero tenemos ese montón de adrenalina en el cuerpo. Y entonces como se vería muy raro que peleáramos o se vería muy raro que lloráramos
casi normalmente tratamos como de tragarnos todo y nos quedamos con toda esa adrenalina y con todas esas hormonas, que deberían de explotar y de salir. Y entonces lo manifestamos en diferentes formas. Un ataque de ansiedad se da justo en el momento en el que una persona va a enfrentar un miedo o va a enfrentar una situación muy grave, una situación difícil, o que esa persona interpreta como difícil y que no salió corriendo, no peleó, no luchó, y entonces se quedó con todo ese montón de toxinas dentro del cuerpo. Víctor dice, ¿te das cuenta de que ya la gente no se desmaya y hace siglos era bien común y que se desmayaran por cualquier cosa que los sorprendiera? Sí, yo creo que tiene más que ver como con una cuestión social, ¿no? Digamos que hoy en día las personas tratan como de mantenerse más quietos, creo yo, y a lo mejor antes los desmayos eran como socialmente más aceptados. Creo que eso es lo que tiene que ver. Y hoy en día la sociedad como tal, como se traga más sus sentimientos, o trata de mantenerse así, entonces tiene manifestaciones físicas futuras. Eh, por ejemplo, una persona que digamos que está en su casa, ¿no? Y esta persona de pronto tiene miedos espontáneos, ¿no? Por ejemplo, no sé, le llamé por teléfono a cierta persona, a mi mamá, a mi hijo o así, y no contesta el teléfono. Entonces, la persona comienza a preocuparse y empieza a crearse un miedo en su cabeza, y este miedo tiende a darle vueltas en el inconsciente. Y conscientemente también. Empieza a darle vueltas y está el pensamiento, se vuelve un pensamiento que en psicología se le conoce como pensamiento rumiante. Se le conoce como pensamiento rumiante a algo que, como las vacas son los rumiantes, toman un bocado y entonces comienzan a masticarlo y masticarlo y masticarlo. A eso se le conoce como pensamiento rumiante. Es un pensamiento que está todo el tiempo dando vueltas en la cabeza, que la persona no lo calla, porque le empieza a producir un tipo de estrés que no puede resolver en ese momento. La preocupación, por eso se llama preocupación. Si nosotros dividimos la palabra preocupación en dos, es pre antes de y ocupación, antes de ocuparte. La preocupación es un gasto de energía inútil, pero es un gasto de energía que a veces pareciera que es inevitable. Es un pensamiento repetitivo al cual estamos dando vuelta y entonces empezamos a segregar todo ese montón de hormonas en el cerebro que pueden desencadenar la lucha o la huida. ¿Qué sucede? Este tema lo quise tocar básicamente porque el otro día una niña de alrededor de 12 años más o menos estuvo a punto de experimentar un ataque de ansiedad en la consulta dental. Resulta que la niña, ya yo la había atendido antes varias veces, ella ya sabe cómo es el tratamiento, sin embargo, de todas formas se pone nerviosa. Digamos que lamentablemente la consulta dental es algo que siempre produce algún tipo de miedo o de ansiedad porque va a haber dolor en algún momento. Entonces esta niña empieza a llorar y empieza a hiperventilar, empieza a soltar toda esa adrenalina de la cual hablamos al principio del video, comienza a sudar, comienza a llorar y comienza así, o sea, ella quiere salir corriendo pero no puede porque en ese momento está acostada, está en una silla, está digamos casi indefensa ante lo que el dentista vaya a hacer. Entonces resulta que en el momento en el que yo me doy cuenta de que ella está a punto de tener un ataque de ansiedad, primero trato de tranquilizarla, de que se calme, de que respire profundo y todo, pero la niña no está escuchando. La niña está presa de ese ataque y entonces suelta todo en llanto. Entonces yo trato como de verbalizarla y de calmarla y de darle a entender todo lo que estás pasando, todo lo que está sucediendo. Yo le decía, está en tu cabeza. Porque el tratamiento que te voy a realizar es un tratamiento sumamente simple, es un tratamiento sencillito, que no me voy a tardar más de 5 o 10 segundos, porque era básicamente la extracción de un diente de leche. Entonces, si tú vas a hacer la extracción de un diente de leche, esta persona empieza a temblar y empieza a tener ese ataque de ansiedad, y empieza a llorar y empieza a lagrimar y todo, justo antes de que sucedan las cosas. Entonces yo le dije, no sufras antes
de que te haga yo las cosas. Es una pérdida de energía y es una pérdida de tiempo. Entonces la niña, cuando empieza a tener el ataque de pánico, la trato de calmar, le digo de manera bastante firme, abre la boca, o si no te la voy a abrir a fuerzas, con unas pinzas. Entonces ella abre la boca y inmediatamente en un movimiento de entrada por salida, agarro, pum, y saco. Sí, porque yo sabía que eso iba a suceder, iba a ser rápido. Y en el momento en el que la niña se da cuenta que ya terminó y que fue un problema de 2 segundos, 1 o 2 segundos, entonces ella logra calmarse y así como el ataque de ansiedad llegó, se fue. Y entonces le dije, ¿ves? Todo estaba en tu cabeza. Le dije, nada de lo que tú imaginaste que iba a pasar pasó. Fue así, fue rápido. Y entonces, lamentablemente, digamos que el 90% de las cuestiones de ansiedad están dentro de nuestra cabeza. Son miedos casi siempre infundados. Porque aun cuando sí pudieran estar fundamentados en algo real, muchas veces por la cuestión de la probabilidad son cosas que no suceden o que no están sucediendo o que probablemente tampoco van a suceder. Es más la cuestión de lo que nosotros estamos creando en nuestra imaginación, imaginando que va a suceder. Víctor, no sé si suena fácil, pero a mí me dan ataques de ansiedad con los perros. Empiezo a imaginar que se van a pelear, situaciones que no puedo controlar y corro. Sí, exacto, es a lo que me refiero. Dice, no sé, suena fácil, pero a mí me da... Sí, yo lo sé porque yo también he llegado a experimentar los ataques de pánico, sobre todo yo lo tengo más con las cuestiones de cosas que tienen que ver con la altura. Pero es curioso, son como cosas que tienen que ver con la altura, pero se mueven, como juegos mecánicos y eso, porque he estado en edificios, en puentes y ese tipo de cosas y no me causa nada. Entonces, yo creo que sí. El asunto aquí está en que uno logre captar justo cuando está el ataque de ansiedad y entender qué es lo que está pasando. Porque un ataque de ansiedad es fuerte y son feos, sobre todo porque las personas llegan a sentir que van a morir. Como es un rush de adrenalina tremendo que empieza a producir una taquicardia enorme y a su vez esa taquicardia, que es lo que está produciendo el bombeo de sangre, produce problemas para la respiración. Las personas no pueden respirar con facilidad, les cuesta trabajo tomar el oxígeno y empiezan a hiperventilar, empiezan a producir a sentir una falta de aire. Eso les da un pánico enorme porque les da un miedo tremendo a morir. Es un ataque de pánico tal cual. Eh, dices, Víctor, ¿cómo que eso no se llama sentido arácnido? Pues no, lamentablemente no se llama sentido arácnido. Pero de alguna manera sí es una especie de mecanismo evolutivo, como comentaba al principio, para la huida o la lucha. O sea, si tú tienes toda esa adrenalina, te es más fácil correr y te es más fácil luchar. Entonces, aquí el asunto está en que las personas logren captar que lo que les está pasando en su cabeza es algo que tiene un origen que muchas veces es mental. El cerebro no es perfecto y el cerebro comete muchos errores. Entonces, hay una serie de neurotransmisores en la cabeza, una serie de químicos que se encargan de estas respuestas de miedo, de huida, y casi siempre la ansiedad va muy de la mano de ciertos periodos en los que nuestro cerebro está quieto, no tiene nada que hacer, y entonces comienza a producirse dentro de su cabeza sus propias broncas. A ver si me doy a entender. Hay trabajos que suelen ser monótonos, sobre todo lo que son los trabajos que tienen que ver con oficina, con los trabajos que es estar muchas horas sentado, que son trabajos que son mecánicos, que son repetitivos, que involucran estar mucho tiempo en una sola posición o haciendo una sola cosa. Ese tipo de trabajos suelen producir personas con muchísima ansiedad, porque la cantidad de energía que requieren para hacer el trabajo normalmente es mínima. Cuando nosotros comemos cantidades estúpidas de azúcar. La Coca-Cola es una cantidad enorme de azúcar, los dulces son cantidades enormes de azúcar, el pan es una cantidad enorme de azúcar. Entonces, a la larga, toda esa cantidad de glucosa que anda por nuestro cuerpo también produce que nuestro cerebro tenga muchísima más energía de la que debería. Aquí tenemos que entender
que el cerebro tiene ciertos niveles de estimulación, también dependiendo del equilibrio químico que este tiene. Por ejemplo, un cerebro que está hiperestimulado, un cerebro que tiene muchísima estimulación, porque como les comento, se consumen muchas cantidades de azúcares y no se gasta la energía, porque muchas veces son personas que no hacen ejercicio, que no gastan esa energía. Entonces el cerebro está trabajando a marchas forzadas y es un cerebro que más fácilmente desarrolla miedos y es un cerebro que está hiperestimulado. Existen dos tipos de personalidades que son sumamente antagónicas entre sí y son dos tipos de personalidades que normalmente tienen que ver más con esa hiperactividad cerebral, ¿sí? Que son las personas que son más hiperactivas, que son personas que suelen ser más extrovertidas, y personas que son más introvertidas. Las personas que son introvertidas son personas que tienen el cerebro trabajando a marchas forzadas. Es un cerebro que está todo el tiempo con muchísima información. Las personas introvertidas, al tener ya un cerebro con un chingo de información que está dando vueltas todo el tiempo, son personas que suelen ser más antisociales, porque precisamente ese exceso de información evita la sobreestimulación. Un cerebro sobreestimulado desea el silencio, desea la paz, desea que no lo estén chingando, básicamente. No le gusta mucho estar con gente, no le gusta mucho estar en lugares en donde hay demasiada información, como mucho ruido, como muchas imágenes, como mucha información que entre al cerebro. Entonces las personas introvertidas suelen ser personas que les gusta más estar en lugares tranquilos, en su casa, leyendo un libro, jugando videojuegos, estando con la menor cantidad de información posible. Mientras que las personas que son extrovertidas es todo lo contrario. Es un cerebro que suele estar más calmado, que suele estar más tranquilo y por lo tanto necesita más cantidad de estímulos para sentirse satisfecho. Una persona extrovertida necesita de música, necesita de gente, necesita de una estimulación constante. Por eso los introvertidos se sienten tan incómodos con otra gente y por eso los extrovertidos necesitan de estar con personas para sacar toda esa, para sobreestimular a su cerebro y sentirse mejor. Entonces, como tenemos que las personas introvertidas y personas con ciertos niveles de ansiedad son personas que, uno, comen muchos azúcares, dos, no tienen una cantidad de ejercicio suficiente, y tres, suelen ser personas más antisociales. No antisociales, sino que son más tímidas, no les gusta tanto la socialización. Entonces, son personas que tienden a tener ataques de ansiedad con mayor facilidad por ese cerebro sobreestimulado. Los ataques de ansiedad que se sienten, como esa hiperventilación, como ese rush de adrenalina, si no se hace ese ejercicio físico y si no se saca esa energía, entonces empiezan a manifestar de maneras físicas. ¿Cómo? La psoriasis, el rascarse mucho la cara, la piel que se comienza a desescamar, que se empieza a ver reseca, que se empieza a ver diferentes tipos de sarpullidos, es un ejemplo de una ansiedad y de un estrés al que está siendo sometido el cuerpo constantemente. La pérdida del cabello también, sobre todo el cabello a parches, cuando se cae el cabello en parches, es una cantidad de estrés bastante a la que está siendo sometida el cuerpo y que al no sacarse se saca de manera física. El enfermarse mucho y con mucha frecuencia y con mucha facilidad también, recordemos que nuestro cerebro es el comandante del cuerpo. Una persona que tiene, digamos que, un mejor equilibrio mental suele tener un sistema inmune mejor, más fuerte ante los diferentes tipos de infecciones. Una persona, por ejemplo, que tiene problemas de depresión, que no come con regularidad, que se siente cansada, que se siente triste y así, son personas que tienden a enfermarse con más facilidad también porque su sistema inmune también suele estar deprimido. Entonces es más fácil que las personas tengan diferentes tipos de enfermedades. Entonces la ansiedad, a la larga, cuando el cerebro está tan acostumbrado
a periodos de ansiedad donde traemos ese montón de hormonas. Hay una hormona que se llama serotonina, que la serotonina, si se encuentra baja y el cerebro no la produce o no la produce a las cantidades que debería de producirla, entonces comienza a producir estados de desánimo, de anedonia, que es un desánimo, una manera en la que las personas comienzan a sentirse como faltas de placer de diferentes tipos de sensaciones. Hay personas que, por ejemplo, si le gustaba mucho el fútbol, de repente ya no disfruta el fútbol. Si le gustaban los videojuegos, de repente ya no le gustan los videojuegos, o ese tipo de cosas. Eso se le conoce como es como una especie de falta de placer, ¿sí? Hay otro tipo de sensación de tristeza, también por esta disminución de los transmisores, que se le conoce como distimia. La distimia es una sensación de tristeza, pero es una tristeza crónica. Cuando me refiero a crónica, es que es un estado de tristeza, de desánimo, de desgano, pero que dura más de 2 años. Esta se puede presentar, por ejemplo, cuando muere una persona importante, por ejemplo, un hijo, un padre o la pareja, y la persona se mantiene con un estado mental deprimido durante muchísimo tiempo. Esto se le conoce como distimia, más si dura más de 2 años. Y es menos agresiva que la depresión, sin embargo, se mantiene allí. Y la depresión, digamos que es un estado de tristeza muchísimo más agresivo que el de la distimia, pero suele ser presentarse cuando dura más allá de los 3 meses, más de 3 meses. Digamos que la tristeza es un estado normal después de un evento catastrófico, por ejemplo, la ruptura de pareja o la muerte de alguien o la pérdida del trabajo. Es un ciclo de duelo normal que se tiene que llevar. Sin embargo, todas las personas lo llevan a su ritmo. Y si la persona dura con un sentimiento de tristeza mayor a 3 meses, entonces ya podríamos estar hablando de una depresión. Sobre todo cuando los niveles de neurotransmisores del estado de ánimo son tan bajos que entonces pueden producir un sentimiento de tristeza muy fuerte y de depresión. En el caso de la depresión, normalmente se suelen utilizar ya agentes químicos para el tratamiento, como en el caso de los antidepresivos. Es una cuestión ya meramente psiquiátrica, porque a veces el cerebro puede no estar produciendo la cantidad de serotonina que necesita para mantenerse como un poco más estable. El problema con la depresión y con la distimia y con otros estados de ánimo alterados, en el caso de los trastornos del estado de ánimo, es que muchas veces el cerebro se acostumbra a ellos. Y al acostumbrarse a ellos, a veces suele tener ganancias secundarias de esos estados de ánimo. El problema de tener ganancias secundarias con esos estados de ánimo es que las personas pueden mantener el cerebro a ese nivel. A ver si me doy a entender. Lo que sucede es que si yo soy una persona que, digamos que siempre he tenido problemas para socializar, o siempre me he mantenido muy al margen, no soy una persona que suelo tener problemas de convivencia. Y entonces en algún momento me comienzo a dar cuenta que el mantenerme triste o el mantenerme deprimido me produce que las personas se acerquen a mí y que las personas me comiencen a dar atención. Quizás una atención a la cual yo no estoy acostumbrado o es una atención que antes no tenía. Entonces resulta que la gente comienza a agradarle el hecho de recibir la atención que a lo mejor antes no tenía. Y entonces comienzan a sentirse bien y a tener esta ganancia secundaria y a decir, inconscientemente quizás, creo que se siente bien que al estar triste comience yo a tener el apapacho de la gente, que la gente se acerque y me sobe la espalda y me diga, ay pobrecito, no te sientas triste, estoy aquí contigo y te mando un abrazo y un beso, y empiezas a producir la atención que anteriormente no tenías. Al suceder esto, las personas comienzan a sentirse bien
con el apapacho comienzan a sentirse bien con la ganancia secundaria de la depresión y entonces comienzan a utilizar la depresión o a utilizar la distimia o la falta o el bajón en el estado de ánimo como una manera de obtener la atención que antes no tenían. Ese es el peligro o ese es, pues sí es el peligro, el problema con los estados depresivos que pueden llegarse a ser un vicio. A lo mejor está mal utilizada la palabra vicio, pero hay personas que comienzan a utilizar esa depresión para llamar la atención y entonces se empiezan a hacer a la depresión o a la tristeza como parte de sí mismos y de su estado de ánimo normal por ganar la ganancia secundaria. El problema aquí, o lo triste aquí, es que la depresión causa también que las personas se detengan en su vida. A ver si me doy a entender. Si una persona comienza a decir, pobre de mí porque no tengo pareja, pobre de mí porque no tengo trabajo, pobre de mí porque no tengo amigos, etcétera. Y entonces empieza a recibir la ganancia secundaria, el apapacho, el pobrecito de ti, o peor aún, ¿no? Hay personas que a veces en la depresión ven una forma de estatus de bondad. Digamos que Latinoamérica y México en lo particular, lamentablemente tienden a ver a la persona que sufre como una persona buena. Comienzan a darle cierto valor y cierta valorización a las personas que sufren. Y entonces comienzan a ver el sufrimiento como algo bueno, como algo santo, ¿no? Incluso en la religión católica Jesús es como el mártir número uno, ¿no? Entonces las personas empiezan a decir, yo soy bueno porque sufro. Y entre más sufrimiento tenga, más bueno soy. Y entonces empiezan a dedicarse a sufrir, porque comienzan a creer que eso los hace buenos ante los ojos de la gente y aparte reciben el apapacho. El problema de esto es que no se dan cuenta que las personas los quieren o les ponen atención meramente por lástima, no porque sea un cariño genuino realmente. Entonces, esto detiene a las personas, las congela, porque hace que las personas luego ya no quieran hacer nada para salir de ahí. Se vuelven adictos a esa atención. Les produce placer o la ganancia secundaria. Lamentablemente no se dan cuenta de que luego eso no les permite salir adelante. Ese es el peligro de volverse adicto a esa ganancia secundaria. Es un gran peligro. Entonces, la ansiedad se tiene que tratar de manera psicológica, de manera profesional. Primero que nada, la ansiedad se tiene que tratar con los psicólogos, con los psiquiatras, con los especialistas en la salud. Hay trastornos de la conducta, del estado de ánimo, que necesitan de medicamentos. Algunos con terapia normalmente salen. El ejercicio físico es sumamente necesario porque es insuplible. Aun cuando se quiera hacer dieta y ejercicio y eso para mantener el peso bajo y ese tipo de cosas, digamos que el beneficio físico del ejercicio es altísimo para la cuestión del cerebro. Digamos que incluso el ejercicio se considera un gran antidepresivo siempre y cuando se haga de la manera correcta, por así decirlo. Y y el componente social, ese es otro rasgo importante. Para quien no lo conozca, en el canal tengo otro video que se llama Pirámide de Maslow. Les recomiendo que vean el video de la pirámide de Maslow porque el video de la pirámide de Maslow explico cómo a lo largo de la vida tiene diferentes escalones que se tienen que ir como rellenando uno por uno, porque si no se rellenan uno por uno, entonces te empiezas a estancar y te empiezas a tener problemas de depresión dentro de cada escalón. Entonces, como les comentaba, la cuestión social es importante. En esta pirámide de Maslow vemos que
Dentro de lo social, primero es el equilibrio de la familia. Si no tenemos el equilibrio de la familia, no podemos tener el equilibrio de la pareja. Y si no tenemos el equilibrio de la pareja, no tenemos el equilibrio personal. Pero para tener el equilibrio personal, tenemos que tener más o menos trabajados los tres escalones. Si no, de lo contrario, no podemos salir de de ese escalón y pasar al siguiente. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Este fue Opinología Indeseable. Si les gusta, compartan, por favor, suscríbanse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.